cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga tu mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El día de hoy, hermanos, hagamos como Nabucodonosor, alabemos, engrandezcamos y glorifiquemos al Rey del cielo. Vamos a entonar el himno número 8 congregacional, que dice, cuán grande es él. Y eso fue lo que reconoció Nabucodonosor, cuán grande es nuestro Dios, cómo su poder es ilimitado, y a Dios nadie le puede detener la mano y cuestionarle qué haces. Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Vamos a alabar a Dios. Y las estrellas
en su presencia, hermanos, cantando la grandeza de su poder y de su infinito amor. Vamos a entonar el himno número 19 congregacional. Santo, 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 Señor omnipotente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. En esta tarde alabamos a nuestro Dios trino, aleluya. Número 11, Hosana, Hosana, Hosana. A nuestro Dios rindamos toda la gloria, toda la honra, toda la adoración. Él es bueno, aleluya. Hermanos, hablan de que nuestro Dios es trino. Qué bendición saber que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros, que cada uno cumple su ministerio de manera perfecta. El Padre diseñó un plan para salvarnos, Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a alabar a nuestro Dios con una oración. Bendito seas para siempre, Dios Todopoderoso. En esta hermosa tarde, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, con toda reverencia, porque tú eres Dios grande y temible. Nadie hay como tú, Señor. Tú eres el Dios santo, 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 Señor.
creaste, Señor, los cielos y la tierra, todo lo que hay en ella, con el poder de tu palabra, Señor. Tu majestad, Señor, tu magnificencia es inmenso, Señor. Tú eres grande, nadie hay como tú, Señor. Nadie que iguale a tus obras, Señor. Un solo Dios, tres personas, gloria a tu nombre. Jamás alcanzaremos a entender, Señor, tu grandeza, tu majestad. Solo podemos adorarte, omnipotente Dios. Bendito seas, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Enviaste al Consolador, al Espíritu Santo. Gracias, omnipotente Dios. Gloria a tu nombre, Señor Dios Todopoderoso, el Dios verdadero, el Dios único, nadie como tú, Señor. En esta tarde, Señor, venimos a buscarte, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Te necesito, bendito Dios. Sin ti no somos nada, Señor. Polvo y miseria somos delante de ti, Señor. Si no fuera por tu misericordia, Señor, ya hubiéramos sido consumidos, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Porque nos has lavado, nos has perdonado, Señor. Nos has quitado, Señor, esas vestiduras llenas de pecado y nos has vestido con tu gracia, con tu justicia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, porque nos abriste el camino al Padre. Gracias, Señor, porque por ti, Señor, algún día estaremos en el cielo. Gracias, Señor. Algún día, Señor, te adoraremos por la eternidad, Señor. Con una alabanza, Señor, preciosa para ti, Señor. Aún te ofrecemos una alabanza imperfecta, Señor. Pero algún día, Señor, lo haremos sin distracciones. Lo haremos, Señor, para siempre. Arrojaremos nuestras coronas delante de ti, Señor. Y estaremos humillados ante tu presencia, postrados delante de ti, Señor. Adorándote, Señor. Diciéndote, santo, 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 Dios Todopoderoso. Digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, Señor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, Señor. Tú eres el Dios omnipotente, el Dios sublime, hecho más sublime que los cielos, nadie como tú, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Recibe nuestra alabanza, bendito Dios. Recibe estos cantos, bendito Dios. Son para ti, Señor. Venimos a adorarte, Señor. Ese es el único propósito por el cual nos hemos reunido, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos que las personas que están a nuestros alrededores sepan, Señor, que aquí adoramos a un Dios vivo. No adoramos a un ídolo, te adoramos a ti, el Dios vivo y verdadero. Oh Señor, grande es tu nombre, nadie hay como tú, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Qué bendiciones estar en tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Nada se compara con tu presencia, Señor. Gracias, gracias por la paz que pones en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos concedes, Señor, tener gozo en el corazón, Señor. Gracias, bendito Dios. Síguenos, Señor, llenando de tu presencia, que te alabemos con todo nuestro corazón, bendito Dios. Ayúdanos, Señor. Quita toda distracción, que esta alabanza sea agradable a ti, Señor. Que te adoremos en espíritu y en verdad, Señor. Y hoy queremos decir, Señor, como aquellos hombres, Señor, que decían, quédate, Señor. Como aquellos caminantes de Maús también, que cuando estaban contigo, Señor, su
corazón ardía, bendito Dios. Queremos decirte, quédate, Señor, quédate con nosotros, bendito Dios. Nunca nos dejes, Señor, nunca te apartes de nosotros, bendito Dios. Por favor, Señor, llena nuestros corazones de tu presencia, bendito Dios. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 133 que dice: aquí está mi Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alaba a Dios con todo su corazón, hermanos. Esto es una realidad. Él está con nosotros. Aleluya. No temas, sigue adelante, Él es tu ayudador. No tengas temor, hermano, Dios está con nosotros y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Vamos a decir nuestro texto para depositar la ofrenda. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y mientras depositamos nuestra ofrenda, hermanos, vamos a alabar a Dios con el coro especial 59 que dice: en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya.
Y nos deleitamos verdaderamente en adorar a nuestro Dios, hermanos. Es un placer, un privilegio, una dicha venir a adorar al Dios verdadero. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y vinieron a parar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra de Dios: y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso éramos, extraños y enemigos, haciendo malas obras. Cristo Jesús nos ha reconciliado y ahora nos presenta, hermanos, como santos y sin mancha. Gloria sea su nombre. Entonemos, hermanos, el 160 especial: Tú solo eres Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Y después de este coro hacemos una última oración, hermanos, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los
rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y es cierto, hermanos, vemos su creación y afirmamos que toda la tierra está llena de la gloria de nuestro Dios. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste, Señor, todo lo que hay en el universo, Señor. Vemos los montes, los collados, los mares, el cielo, Señor. Hay tanta evidencia de tu poder, Señor. Grande eres, Señor. Mi corazón está asombrado, Señor, de tu grandeza, de tu majestad. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tu grandeza, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor, que no hay que temer, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. El creador del universo está con nosotros. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el alto y sublime, el Dios santo, santo, santo. Nadie hay como tú, bendito Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Grande eres, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por habernos reconciliado, Señor. Gracias por habernos lavado, Señor, y habernos presentado ahora como santos y sin mancha delante del Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo, que siempre te amemos. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a amarte, a buscarte siempre, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú nos transformes cada día, Señor, que nos hagas cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Señor, moldéanos, bendito Dios. Moldéanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. Santifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Confiamos, Señor, en que tu palabra tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos, Señor. Corrígenos, Señor Jesús. Corrígenos, Padre eterno, a través de tu palabra, Señor. Pero también consuélanos, instruyanos, bendito Dios. Que tu palabra sea exaltada, por favor, Señor, en estos momentos. Usa la vida, Señor, de tu siervo. Úsale, Señor. Dale sabiduría, Padre eterno, y que todo lo que hable sea conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y que podamos estar atentos, por favor, Señor. Ayúdanos a obedecer tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así dejamos este lugar. Gloria a Dios. Aleluya, le damos en esta tarde la gloria a nuestro Dios, porque nos ha permitido alabar y glorificar su nombre. Y ahora vamos, hermanos, a considerar la palabra del Señor. Continuamos viendo el Evangelio de Juan. Ahora el capítulo número 4. Pasamos a un siguiente momento en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 43. Vamos a leer, hermanos, el versículo del versículo 43 al 45. Y vamos a ver esta primera parte de esta primera enseñanza, hermanos, acerca de lo que ocurre después del encuentro entre el Señor Jesucristo, la mujer samaritana, y después con los samaritanos. Después de ese momento, bueno, viene otro evento en la vida del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a
considerarlo en esta tarde con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, y que sea el Señor el que hable a cada uno de nosotros. Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos del 43 al 45. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, a considerar este pasaje, este siguiente momento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio. Y recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo había salido de Jerusalén, había salido de estar ahí, de Judea, había salido de estar ahí con el pueblo. En el versículo número 1 de este capítulo 4 vemos cómo el Señor había estado en este lugar, pero el Señor, al conocer, al entender que el ministerio, lo que Él hacía en ese lugar, podría traer un conflicto de manera prematura, de manera temprana, el Señor entendió que ese no era el momento. Así que Él, conforme a los planes, conforme al entendimiento que tiene, decide ir a Galilea. Y recordemos que para pasar de Judea a Galilea, el camino que tomaban los judíos era rodear la región de Samaria por la región de Perea. Pero el Señor Jesucristo con sus discípulos decide tomar el camino más corto, que es por Samaria, un camino que por lo regular los judíos, cuando iban de Galilea a Judea o viceversa, no tomaban. El Señor lo decidió tomar conforme a sus planes, conforme a lo que Él entendía era la obra, a lo que Él sabía era la obra de Dios. Así lo hizo, y vemos, hermanos, como en Samaria habla con una mujer, y después, por el testimonio de ella, y después por haber escuchado al Señor Jesucristo, muchos creyeron en Cristo, reconociéndole como el Salvador del mundo. Entonces vemos ese momento, esa ocasión. Pero ahora el evangelista Juan pasa a otro momento, pasa a otra circunstancia, pasa a otra situación, y el Señor Jesucristo continúa su camino, sale de Samaria, y dice la palabra de Dios que se dirige a Galilea. Recuerden, hermanos, el propósito del evangelio de Juan. Juan escribe su evangelio para que la gente crea, los lectores, en este caso usted y yo, creamos que Jesús es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Eso, hermanos, es lo que el evangelista Juan quiere llevar a cabo al escribir este evangelio, al escribir todo lo que hemos estado leyendo. Sin embargo, hermanos, podemos ver en la vida del Señor Jesucristo, en su ministerio, mucha incredulidad. Muchas personas, hermanos, que no creían en Él. Muchas personas, hermanos, que rechazaron al Señor Jesucristo, aún a pesar de las señales que Él hacía, aún a pesar de sus enseñanzas, aún a pesar de que hablaba con autoridad. El pueblo de Israel, muchos no creyeron en Él y le rechazaron. Juan 12:37 nos dice: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Vemos, hermanos, que este era el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías, la incredulidad del pueblo. Y así ocurrió, hermanos, constantemente. El pueblo no creía en el Señor Jesucristo, a pesar de las señales que Él hacía. Pero es el mismo Señor, hermanos, en que muchas ocasiones, por sus enseñanzas, por las obras que Él hacía,
hizo que la gente creyera en Él. El Señor Jesucristo, hermanos, conoce los corazones de las personas. El Señor sabe lo que había en cada uno de los corazones. Y quiere el Señor, hermanos, que en nosotros no haya esta incredulidad que había en el pueblo. Hemos visto algunos ejemplos de incredulidad. Por ejemplo, hermanos, la mujer samaritana, ella no creyó en Él. Ella no creía en el Señor Jesucristo. Otros que quizás no creían todavía completamente en Él. Era en su momento Juan el Bautista, cuando iba con 2 de sus discípulos y da testimonio delante de ellos diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Esos 2 discípulos que seguían a Juan el Bautista, por ese testimonio, esas palabras, por haber su maestro señalado a Cristo como el Cordero de Dios, ellos creyeron en Él. Es, por así decirlo, un pequeño grado de incredulidad que había en ellos, que solamente fue cambiado por el testimonio que Juan el Bautista llevó a cabo en ellos. Pero vemos también la mujer samaritana. El Señor tuvo que darle una enseñanza un poco más extensa, un poco más amplia. Al final ella creyó en Él y pensó: este es aquel profeta el cual nos declararía todas estas cosas que no entendemos. Y la mujer creyó en Él y dio testimonio de Él. Pero muchos más, hermanos, vamos a ver en este pasaje, pedían evidencia, querían ver, querían observar, querían ver las obras suficientes para ser persuadidos. Un poco lo que pasó con Nicodemo. Él, al ver todo lo que el Señor Jesucristo hizo, le reconoció. Sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Pero otros más, hermanos, como los fariseos, que entendían ser justos a sus propios ojos, a pesar de la evidencia, a pesar de todo lo que vieron del Señor, ellos se opusieron a Él. Ellos se opusieron a Cristo, a su enseñanza, a su ministerio, a la verdad. Le rechazaron y vemos más adelante cómo le llevaron a muerte. Entonces, hermanos, vemos todos estas situaciones de incredulidad, hermanos, en cada uno de los momentos, en algunos momentos que hemos considerado en este Evangelio de Juan, y seguiremos considerando. Muchos creerán en Él, otros más no van a creer en Él. Eso es lo que el Evangelio de Juan nos va a ir presentando a lo largo de lo que Él escribe. Eso es lo que Juan enseña. Pero vemos, hermanos, que hubo algunos que tuvieron fe en Él, como los samaritanos. Pero vamos a ver, hermanos, en este pasaje, otros más que tuvieron fe en Él, que creyeron de cierta forma en Él, y ahorita lo vamos a ver, como los galileos. Pero otros más, como el oficial, el noble, el oficial del rey de esta historia, cómo creyó en el Señor Jesucristo. Y eso va a contrastar con lo que ocurrió con los samaritanos. Ahorita vamos a ver, hermanos, ese contraste en estos 3 versículos que acabamos de leer. Vamos a ver, hermanos, este contraste, esta enseñanza, lo que vemos en este pasaje que nos introduce al momento, al encuentro que tiene el Señor Jesucristo con aquel oficial del rey. Antes de poder llegar a ese momento, se nos presentan estos 3 versículos, hermanos, que son de gran importancia y nos enseñan, hermanos, y nos advierten nos advierten para que usted y yo escudriñemos nuestros corazones y tengamos cuidado. En el versículo 43 vemos, hermanos, lo que ocurre. 2 días después salió el Señor Jesucristo de Samaria y fue a Galilea. En este versículo, hermanos, vemos que pasamos de Samaria a Galilea. El Señor Jesucristo, como les decía al principio, continúa su camino a Galilea. 2 días después de haber estado ahí en Samaria, 2 días, el Señor sale de ahí. 2 días, hermanos. Tiempo suficiente
para que el Señor pudiese estar con los samaritanos, para que pudiese enseñarles, para que ellos pudiesen llegar a la conclusión que Cristo es el Salvador del mundo. El Señor, hermanos, tiene sus tiempos, el Señor tiene sus momentos, pero también, hermanos, vemos la disposición del corazón. Por un lado, hermanos, vemos que pudiese parecer 2 días, muy poco tiempo para poder enseñar a samaritanos el evangelio, y vemos, hermanos, cómo esa enseñanza llegó a una conclusión verdadera. Cristo es el Salvador del mundo. El Señor, hermanos, determinó ese tiempo, y Él, hermanos, dispuso estar con ellos esos 2 días. Suficiente tiempo para poder enseñar la palabra, la palabra, el evangelio, para poder mostrarles, hacerles ver que Él era el Mesías, Él era el Cristo. Para nosotros pudiese parecer poco, pero para el Señor fue suficiente, fue lo que Él determinó para poder estar con ellos. Pero eso también, hermanos, debe ser una exhortación a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, no viene a nuestra vida la palabra una y otra y otra y otra y otra vez, y no hay esa disposición en nosotros para atenderla? Estos samaritanos 2 días y reconocieron a Cristo como el Mesías, como el Cristo. Muchas veces en nosotros enseñanza tras enseñanza, y parece ser que no hay un cambio, no hay una transformación. Eso es, hermanos, muchas veces por la falta de disposición en nuestros corazones, falta de disposición en nuestras vidas. Como estos hombres, hermanos, en 2 días entendieron quién era Él, y el pueblo de Israel, que estuvo el Señor Jesucristo con ellos haciendo milagros y obras, no le reconocieron, no le vieron como el Mesías, le verían, hermanos, como un simple hombre que hacía milagros, no como el Hijo de Dios, como vamos a ver más adelante. Vemos, hermanos, que tiene mucho que ver la disposición del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo nos encontramos? Tiene que ser una enseñanza una y otra vez, y llegar después de tanto tiempo nosotros poder disponernos a atender. ¿O seremos como los samaritanos, que 2 días fueron suficientes para poder atender a lo que el Señor dice, para poder llegar a la conclusión y entregarle su vida a ese hombre, al Salvador, y beber de esa agua y quedar satisfechos para la honra y gloria de nuestro Dios? 2 días fueron suficientes para que el Señor pudiese estar con ellos, y ellos declarar: Él es el Salvador del mundo, Él es el Cristo. Eso, hermanos, es lo que había en sus corazones. Por eso el Señor Jesucristo, con toda verdad, declaró: alzad vuestros ojos y ved, mirad los campos, porque están blancos para la siega. Estaba hablando de Samaria, no estaba hablando de Galilea, no hablaba del pueblo de Israel, hablaba de los samaritanos. Que así sea, hermanos, en cada uno de nosotros, que estemos dispuestos y preparados para que nuestro corazón dé mucho fruto para la honra y gloria de nuestro Dios. El Señor salió de Samaria y fue a Galilea. Él continuó su camino, como vimos en el versículo número 3, que dice: salió de Judea y se fue a Galilea. Continúa ese viaje a Galilea. Él tuvo un breve ministerio en Samaria. Esto, hermanos, precedía lo que él más adelante mandaría a sus discípulos: id y dad testimonio en Jerusalén, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Esto precedía, hermanos, ese mandamiento. El Señor mismo les dio ejemplo, los mandaría a Samaria, y ellos recordarían que Cristo ya había estado en Samaria anunciando las verdades del Evangelio, entendiendo así también que el Evangelio es para los no judíos. La salvación es para los que no son de parte de ese pueblo, del pueblo de Israel. Y ahora usted y yo, hermanos, que somos no judíos, que somos gentiles, venimos a formar parte del pueblo de Dios
para honra y gloria de su nombre. Así como esta mujer samaritana le reconoció, así como los samaritanos le reconocieron, así usted y yo tendremos que reconocerle al escuchar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y este pasaje nos enseña esta hermosa verdad. Nos enseña, hermanos, que el tiempo muchas veces no tiene tanto que ver, sino la disposición del corazón. ¿Cuántas veces no hemos visto, y lo decimos con tristeza, no lo decimos con alegría, hermanos de 10, 15, 20 años, que no están sirviendo a Dios, que son inconstantes, que conocen el Evangelio, conocen la palabra de Dios, y todavía hay inmadurez en sus vidas? ¿Cuántas veces no vemos esa situación? Pero ¿cuántas otras vemos hombres, mujeres, que le entregan su vida al Señor y en muy poco tiempo ya están sirviendo a Dios, ya se bautizaron, ya están con todo el ánimo buscando a Dios? Vemos, hermanos, que no es una cuestión de tiempo, sino es una cuestión de disposición del corazón. Hacer un lado ese corazón como el que tenían todos los que fueron incrédulos al Señor, y ser un corazón sencillo, un corazón, como dice la bienaventuranza, manso, un corazón sujeto a la palabra de Dios. Vemos, hermanos, que estos hombres se dispusieron, le rogaron al Señor quedarse, y eso, hermanos, trajo grandes beneficios para sus vidas. Entonces, no es el tiempo, es la disposición del corazón. Quiere el Señor, hermanos, que usted y yo estemos dispuestos a servirle, dispuestos a buscarle, dispuestos, hermanos, a hacer su voluntad, dispuestos, hermanos, a buscarle de todo nuestro corazón. Que el Señor, hermanos, nos ayude para que seamos fieles al Señor, para que nada nos mueva, estemos firmes, como nos decía la enseñanza del día domingo, que estemos firmes, permanezcamos firmes para la honra y gloria de nuestro Dios, y esa firmeza se irá fortaleciendo en la medida en la que usted y yo estemos cerca de nuestro bendito Salvador, estemos en comunión con Él, cerca de su palabra, escudriñando su palabra, atendiendo a lo que la Escritura dice, en comunión con nuestro Dios y alabando su nombre, viniendo a la iglesia. Todo eso, hermanos, junto fortalece nuestra vida, fortalece nuestros corazones. Que el Señor, hermanos, nos ayude a tener esa seguridad como la tuvieron estos samaritanos, esa disposición de hacer la voluntad de nuestro Dios. Bueno, tampoco quiero decir con esto que la persona que lleve mucho tiempo en el Evangelio va a haber más indisposición en él. No quiero decir eso. Pero lo que quiero aquí enseñar, hermanos, es que escudriñemos nuestro corazón y que nos dispongamos. Que nuestro corazón sea un corazón dispuesto para hacer la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Versículo 44. El versículo 44, hermanos, es demasiado interesante. Porque aquí está, hermanos, aunque no lo podamos ver quizás con claridad, porque yo no lo veía así, de esa manera, aquí está el motivo por el cual el Señor fue a Samaria, a Galilea, perdón. ¿Cuál fue el motivo por el que el Señor fue a Galilea? Léanlo. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Ese es el motivo, hermanos, por el cual el Señor fue a Galilea, porque Él había dado testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Hermanos, parece que era un dicho que había en aquel una palabra que el Señor ya había dado en aquel tiempo, haciendo alusión también a la indisposición que había en el pueblo de Israel, indisposición que el evangelista Juan señala en el primer capítulo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso que Juan expresó
El Señor lo enseñó. Ya lo había enseñado en este versículo 44 y nos dice, fue a Galilea. ¿Por qué fue a Galilea? Aquí está, ¿por qué? Aquí está la razón. El Señor sabía el motivo. Él sabía, hermanos, escuche, que yendo a Galilea encontraría indisposición. Por un lado, se detuvo en Samaria porque sabía que había disposición. Pero él, su objetivo era ir a Galilea porque sabía que ahí había indisposición. En esa región le rechazarían. En esa región, hermanos, le recibirían no como el Hijo de Dios, no como uno de los suyos, sino que le recibirían con un interés. A pesar, hermanos, de que era Cristo, había crecido en Galilea, en Nazaret, a pesar de que él había formado parte de ese pueblo, parte de esa región, a pesar de que la gente conocía al Señor Jesucristo desde niño, quizás le rechazaron, no le aceptaron, pocos creían en él. Aún así el Señor fue. Por eso, hermanos, fue que él fue. Por eso él fue, hermanos, que él se dirigió a ese lugar. Esa era la voluntad de Dios. Esa era la obra de Dios y Cristo lo sabía. Cristo sabía, hermanos, lo que había en los corazones. Porque él mismo había dado testimonio, había hablado. Quizás no lo dio llegando a Galilea en ese momento. Algunos creen que fue una enseñanza que Juan sabía que el Señor había dado en el pasado, había dado quizás algunos días antes, semanas antes, saliendo de Judea. No lo sabemos, pero el Señor, una cosa sí tenemos clara, que cuando llegó ahí, ellos recordaron esa enseñanza que Cristo ya había dado en algún momento antes. Y esta fue la razón, hermanos, por la cual el Señor Jesucristo fue a Galilea. ¿Por qué? Ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Sus conciudadanos, sus vecinos, la gente cercana a él, la gente que le conocía, no le reconocieron ni le honraron como al Mesías. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando le vieron llegar, les era tan familiar, lo conocían de tan temprana edad, que no les generó ninguna maravilla. No les generó nada, porque ya lo conocían desde pequeño. Esa familiaridad produjo en parte que los de Galilea no le admiraran ni le honraran. Ah, ya llegó el Señor, ya llegó Jesús. ¿Te acuerdas de cuando era niño? ¿Te acuerdas cuando lo vimos crecer? ¿Te acuerdas del oficio que él hacía? ¿Te acuerdas lo que él realizaba? Sí, me acuerdo de él. Ah, es Jesús. Lo conozco desde niño. Esa familiaridad hizo que este pueblo no le reconociera, no le aceptara, no le honrara como lo que él era, el Hijo de Dios. Recordemos, hermanos, que siempre en el pueblo de Israel hubo ese menosprecio a los profetas. Y el Señor les enviaba profetas. ¿Y qué hacían ellos? Los rechazaban y los asesinaban. Los maltrataban. A todos los que Dios enviaba, el pueblo de Israel les asesinaba y les menospreciaba. Pero ahora vemos, hermanos, que no fue un profeta más, sino que fue el mismo Hijo de Dios quien llegó a Galilea. Fue el Salvador del mundo, como los samaritanos habían declarado, el que llegó a Galilea. Y ellos le menospreciaron. Es interesante ver, hermanos, cómo comenta un hermano, a los profetas en vida les menospreciaban, y muertos les hacían monumentos y les construían sepulcros. Ellos recordaban con gran admiración a Elías, pero ¿cómo trataron a Elías? Ellos recordaban con gran admiración a Moisés, pero ¿cuántas veces no se rebelaron a Moisés? Ellos recordaban con gran admiración a Jeremías, pero ¿cuántas veces no le maltrataron
le rechazaron y le arrojaron a esa cisterna. Y así pudiésemos decir de cada uno de los profetas cómo fueron menospreciados por el pueblo en vida y ya muertos les daban honra. El Señor Jesucristo, hermanos, fue a ellos, no como un profeta más, como el Hijo de Dios. Como dice Juan, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, y el mundo ¿qué? No le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos no entendían, hermanos, quién era él. Es difícil, hermanos, ver. Es difícil entender la razón por la cual el Señor fue a Galilea. ¿Cuál es la razón? Porque ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Vemos, hermanos, el motivo. El Señor sabía lo que había en los corazones, y esa familiaridad causó en ellos un menosprecio, causó en ellos falta de interés. ¿Cuántas veces, hermanos, no ocurre así en nosotros? Ir al templo, eso, pues voy cada 8 días. Y así como voy cada 8 días, pues digo, pues una vez que no vaya, ¿qué tiene de malo? Una vez que no esté en el templo, no tiene nada de malo. Me puedo quedar este día, o me puedo ir aquí o allá, porque yo constantemente y como costumbre voy al templo. Ahí estoy. Y como es algo tan familiar para nosotros, decimos, pues no voy hoy. O mejor hago esto otro. O mejor hago aquello más. ¿Cuántas veces, hermanos, no es tan familiar para nosotros decir que Dios nos ama? Y eso ya no causa ninguna alegría, gozo, felicidad en nuestros corazones. ¿Cuántas veces, hermanos, en nosotros puede haber esa falta de interés por alabar a Dios en este lugar? Pues cada día, cada 8 días lo hacemos, cada 8 días alabamos a Dios. Hoy estoy cansado, hoy no lo voy a hacer, hoy no tengo ganas, hoy no tengo interés. El Señor Jesucristo, hermanos, fue a Galilea, llevó a cabo su ministerio, aún a pesar que sabía que la gente no lo iba a recibir bien. Y Él fue, Él lo realizó, y había indisposición en los corazones. Muchas veces así en nosotros puede haber esa indisposición por esa familiaridad que puede ser tan peligrosa para cada uno de nosotros. Hermanos, que no se nos haga una costumbre estar aquí. Una costumbre en la cual usted y yo digamos con toda facilidad, ya no lo hago, ya no voy, ya no sirvo, ya no lo realizo, hoy no lo quiero hacer. Hoy no lo quiero realizar porque seguido lo realizo, pues hoy no lo hago. Esa familiaridad nos puede llevar a tomar decisiones o a hacer cosas que no sean agradables delante de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esto fue lo que estaba pasando en Galilea. Este era el corazón de los galileos, y el Señor fue a ellos a pesar de que el profeta no tiene honra en su propia patria. Él lo sabía. Él sabía lo que había en los corazones, así como sabía lo que había en el corazón de los samaritanos, y les dijo: alzad vuestros ojos y ved, los campos están blancos para la siega. ¿Cómo se expresó de Galilea? El profeta no tiene honra en su propia tierra. ¡Qué terrible declaración, hermanos! El Señor en ambos casos conocía los corazones, en ambos casos conocía las vidas, y en ambos casos declaró con toda verdad, y así pasó, así ocurrió. Con los samaritanos se vio su disposición, y ahora con los galileos se va a ver su indisposición, su interés, su fe, que no era una fe genuina. Que el Señor, hermanos, pueda ver en nosotros disposición. Que el Señor pueda ver en nosotros un campo blanco para la siega, y no una vida en donde Él sabe que ahí no hay honra para Él. Que el Señor, hermanos, encuentre en cada uno de nosotros esa disposición
para honra y gloria de su nombre, hermanos. Y el Señor conoce los corazones. El Señor conoce las vidas. Ustedes y yo podemos engañar a los demás, pero el Señor lo conoce. Vemos el contraste, hermanos, entre samaritanos, que para ellos el estar con el Señor 2 días fue suficiente para reconocerle como el Salvador del mundo. Y el Señor entendía que ese no era su destino, el destino era Galilea. Y ahí los galileos le recibieron de una manera que no era correcta. El Señor había crecido ahí, esa era su tierra, esa era su ciudad, ese era el lugar donde había crecido, donde había estado, ese era un lugar muy familiar para él. Aún así, hermanos, el Señor, a pesar de conocer los corazones, iba a continuar su ministerio en este lugar. Con esto vemos, hermanos, también que el Señor, conociendo lo que le esperaba en ese lugar, no fue a lugares de comodidad y donde sabía que tendría popularidad. El Señor sabía que en ese lugar no iba a ser bien recibido. Y de manera natural ustedes y yo sabemos, y eso pues lo hacemos entendiendo de una manera natural. Si yo no soy recibido en ese lugar, ¿qué es lo que determino? No voy. No, ¿qué voy a hacer en un lugar donde no me van a recibir bien? Bueno, el Señor no buscaba comodidad. Él no buscaba popularidad. Él, hermanos, iba a ser, como ya lo mencionó, la voluntad del que le había enviado y acabar su obra. Y la obra de Dios era que Él estuviese en ese lugar donde el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y así, hermanos, muchas veces va a ser en nuestras vidas. Vamos a hacer cosas y tener que realizar cosas aún a pesar de que no estemos cómodos o no nos sintamos bien. Así va a ser el ministerio, así va a ser la vida del cristiano. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir y a servir al Señor, sí en la comodidad, pero también cuando no haya comodidad. Para el Señor no iba a ser cómodo, pero Él iba a ser. Y para nosotros a veces no es cómodo. ¿Y qué decimos? No, ahora no lo quiero hacer. No, es que hoy no quiero dar la alabanza porque ya me tocó muchas veces dar la alabanza y ya no quiero. Qué cansado dar la alabanza. Es que me tocó hace 8 días me tocó hacer esto y otra vez. Qué cansado hacer eso. No, eso no me es cómodo. Es que me avisaron a la mera hora que tenía que hacer esto. No, eso no es cómodo, no lo voy a hacer. El Señor, hermanos, a pesar de la incomodidad, lo hizo para darle honra y gloria a aquel que le había enviado. Usted y yo, hermanos, vamos a servir al Señor, aún en medio de esa incomodidad, aún en medio, hermanos, de la dificultad. Aunque no estén las condiciones ahí, lo haremos, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Pero muchas veces queremos establecer nuestras condiciones, siendo que, hermanos, como dice el canto, es un placer, un deleite servir a nuestro Dios. Qué gozo, qué alegría, qué dicha debería ser para nosotros cuando tenemos que servir a Dios, cuando tenemos que hacer algo por Él, cuando tenemos que hacer algo para Él. ¡Qué gozo! Me toca la alabanza, me toca hacer esto y me toca hacer tantas cosas en este día. No importa, lo hago con gozo, porque es para Él. Aunque no sea cómodo, aunque las condiciones no estén, lo voy a hacer para Él. Porque estoy sirviendo a Dios. Porque siendo enemigo de Dios, ahora soy su siervo. Porque siendo lejano a Dios,
siendo extranjero, ahora soy parte de su pueblo y el Señor quiere que le sirva en esto. Gloria sea su nombre. Pero muchas veces, hermanos, con tristeza lo podemos decir en nosotros, cuando las condiciones no se dan, simplemente decimos, no lo voy a hacer. Hoy no lo quiero hacer. Siendo que debería ser un gozo, un deleite, felicidad, el poder servir a nuestro Dios, el poder seguirle, el poder hacer su voluntad. Y cantamos, yo te seguiré, yo te voy a servir, yo voy a hacer tu voluntad. Y a veces cuando las condiciones no se dan, no pensamos dos veces. Pero no fue así en el Señor. 2 días estuvo en Samaria y sabía que tenía que ir a Galilea, porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. No era cómodo, no era lo mejor, pero el Señor lo quería hacer, porque esa era la voluntad de Dios. Que usted y yo, hermanos, así como el Señor, lo hagamos. ¿Por qué vas a servir a Dios? Porque Él te salvó. ¿Pero por qué? Mira, lo estás haciendo y nadie te reconoce. No importa, lo voy a hacer porque estoy sirviendo a Dios. Mira, pero está haciendo frío. No importa, ahí yo voy a estar. Mira, pero las condiciones no se dan. No importa, ahí yo voy a estar y lo voy a hacer. Mira, pero es que te han tocado hacer tantas cosas en estos últimos domingos. Ya te tocó un descanso. No importa, lo voy a hacer porque es para mi Dios. Porque si así quiere que yo lo haga, yo lo haré. Que esa sea, hermanos, nuestra disposición. Que eso sea lo que haya en nuestros corazones. Y esta fue la decisión del Señor. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué vamos a ir a Galilea? Porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Que así usted y yo lo hagamos, aunque no sean las condiciones, aunque no haya tantas cosas. Que el Señor mueva nuestros corazones, hermanos, para hacer su voluntad, para honra y gloria de su nombre, hermanos. Aunque no seamos reconocidos, lo haremos porque es para el Señor. Y esta fue la decisión que Él tomó, entendiendo lo que había en el corazón y vida de los de Galilea. Versículo 45, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Y podemos pensar, qué bueno que le recibieron, qué bueno que los galileos, hermano, pero aquí hay una contradicción, porque el Señor había enseñado que el profeta no tiene honra en su propia tierra, pero el pasaje mismo nos enseña que le recibieron. Parece ser haber aquí una contradicción. El Señor se dispuso a ir a Galilea y los galileos, ¿qué? Le recibieron. Esta palabra le recibieron, le dieron la bienvenida. Pero le dieron la bienvenida, hermanos, como un invitado. No le recibieron como el Hijo de Dios. Le recibieron como uno más de ellos, como un invitado, no como el Mesías, sino como un Galileo más. Así le recibieron. Eso es lo que había en sus corazones. Y le recibieron, ¿por qué? Versículo 45, porque habían visto todas las cosas que Él había hecho en Jerusalén en la fiesta. Aquí está, hermanos, la razón del recibimiento de los judíos, de los de Galilea al Señor Jesucristo. Porque habían visto todo lo que Él había hecho en Jerusalén. Por eso le recibieron, por las cosas que ellos habían observado. Ahí en el capítulo 2, versículo 23 se nos dice, estando Él en Jerusalén en la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía. Por eso le recibían. Había muchos ahí presentes, muchos de Galilea fueron testigos de todas las maravillas que el Señor Jesucristo hizo en Jerusalén durante la fiesta.
No sabemos qué cosas, no sabemos qué hizo, no sabemos qué realizó, pero eso fue motivo suficiente para que los de Galilea le recibieran. Le recibieron como resultado de haber visto lo que él hizo. Las señales, las maravillas que él llevó a cabo, debían haber sido suficiente evidencia para ellos de que Cristo era el Hijo de Dios, pero solo le recibieron. No le recibieron, hermanos, como el Hijo de Dios. No le recibieron como el Salvador del mundo. Le recibieron como a un hombre más. Le recibieron por sus señales, porque él hizo milagros, porque él hizo maravillas. Y dijeron: él es del que hemos estado escuchando que hace maravillas. De él hemos escuchado que él transformó el agua en vino, de todo lo que él ha hecho. Claro que lo vamos a recibir, porque había un interés, por curiosidad, no porque él era el Mesías, sino porque ahora tenían la oportunidad de ser testigos de las maravillas que él hacía. En pocas palabras, le recibieron porque eran curiosos, por interés. Por eso esperaban al Señor, para que él hiciera hazañas en medio de ellos, y como vamos a ver más adelante, por eso le buscaban, por eso querían estar con él. Pero no era un recibimiento genuino, era un recibimiento superficial, interesado. Era creer en él y recibirle, no porque él era el Hijo de Dios, sino porque para ellos él era un hombre que hacía milagros. Y querían que estuviera con ellos. Claro, él hace milagros, queremos divertirnos, como aquel rey, no recuerdo qué rey fue, Herodes me parece que fue, que había escuchado hablar tanto del Señor Jesucristo que quería conocerle. Y cuando el Señor se le presentó a él, se alegró, pero porque quería ver alguna maravilla que él había hecho. Así muchos estaban esperando al Señor Jesucristo por interés, por curiosidad, pero no porque él era el Hijo de Dios. Vemos la fe de los samaritanos. No vieron ninguna obra, no vieron ningún milagro, y reconocieron a Cristo como el Salvador del mundo. Estos galileos vieron obras, vieron milagros, pero el Señor les dice más adelante: ustedes ni viendo van a creer. Si no vieran señales, no creeréis. Ustedes quieren creer con señales, con milagros. Su fe era una fe superficial, era una fe interesada. Y muchas veces, hermanos, así queremos buscar a Dios. Si nos hace si vemos alguna situación, si sentimos tal o cual cosa, es que ahora sí se sintió esto, ahora sí estuvo el Señor en el culto, y cuando no se siente nada, ahí no estuvo el Señor. Una fe como la de los galileos, siendo que el Señor, hermanos, está en medio de nosotros, está en este lugar, aunque sintamos frío, aunque no sintamos nada, Él está aquí. Pero a veces, hermanos, pensamos que solamente es bajo ciertas circunstancias que Él está. Y los galileos pensaban que Él haría maravillas en medio de ellos, porque habían ido a la fiesta, habían visto lo que Él hacía y tenían gran curiosidad. Y el Señor, hermanos, que conoce los corazones, aún a pesar de eso estuvo con ellos. Aún a pesar de eso estuvo en Galilea, quería estar en Galilea, siendo que en el corazón de ellos había solo interés. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que busquemos al Señor Jesucristo no por interés, no por buscar algún beneficio en esta vida, no para que nos resuelva alguna u otra situación, sino que lo busquemos, hermanos, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que aunque no veamos grandes maravillas, pero si escuchamos la palabra de Dios, podamos como los samaritanos declarar: Él es el Salvador del mundo, Él es el Cristo. ¿De qué nos serviría, hermanos, ver tantas cosas y salir de algún lugar con la curiosidad a tope?
pero sin reconocer a Cristo como el Mesías, de nada serviría eso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a buscar a Cristo, porque Él es el Hijo de Dios y porque Él se ha revelado por medio de la palabra, porque Él se ha revelado por medio de la Escritura, y es la Escritura suficiente para poder declarar: Cristo es el Hijo de Dios. Él está con nosotros, Él está en este lugar, Él lo ha prometido. Yo estoy seguro que Él está aquí, aunque no pasen ciertas circunstancias, Él está aquí. Y es mejor, hermanos, creer y confiar en su palabra, porque así lo entendían los grandes hombres que el Señor, a los cuales el Señor se reveló. El hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es en base a nuestros sentimientos, es en base a nuestra disposición. Abraham llevaba a su hijito a sacrificar. No iba sintiendo bonito, iba con dolor, pero dispuesto, porque sabía que Dios podía levantar a su hijo, aún de los muertos, y sin tener la doctrina de la resurrección en la Biblia. Él creía que Dios era el Todopoderoso. Elías, cuando se fue a presentar a Acab, no iba brincando de alegría. Él sabía lo que le esperaba al profeta que se presentara delante de Acab y Jezabel, morir. Pero lo hizo porque había disposición en su corazón. Juan el Bautista, ¿cómo le habló a Herodes? No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y así enseñaba y enseñaba a Herodes, y le costó la vida. Y así pudiésemos hablar de tantos hombres de la Escritura que fueron fieles al Señor, siguieron al Señor, confiaron en el Señor, aunque no había sentimientos buenos en sus vidas y en sus corazones. No estaban sintiendo nada agradable, pero hacían la voluntad de Dios. Y tenemos testimonio de todos estos hombres, y son ejemplo para todos nosotros. Hermanos, que nuestra vida y nuestro corazón, nuestra disposición, sea como la de los samaritanos y no como la de los judíos en Galilea, que no reconocieron al Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, ahí están los samaritanos. A los que creen en su nombre, ahí están ellos reconociendo a Cristo como el Salvador del mundo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer su voluntad, a tener disposición, y nuestra fe no sea como la de los galileos. Que el Señor sea con cada uno de nosotros, y en nuestro corazón siempre haya disposición para nuestro Dios. Señor, gracias te damos en esta hermosa noche por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque tú hablas a mi vida, a mi corazón. Y a veces, Señor, tu palabra nos exhorta, nos corrige. Tú dijiste, Señor, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Lo único que necesito, estás diciendo ahí, es hacer tu voluntad. Y la hiciste, Señor, aún a pesar de saber que no serías recibido en Galilea por los judíos. Fuiste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa era tu comida. Eso era lo importante para ti, Señor. Que no rechacemos, Señor, esa comida. Que podamos ver, Señor, por medio de tu palabra, lo importante. No es nuestra comodidad, no son nuestros planes, no son nuestros propósitos, Señor. Es tu voluntad, es servirte, negarnos a nosotros mismos, entregarnos a ti, decirle no a lo del mundo, poner nuestra mirada en ti, el único Dios verdadero,
y tener disposición, Señor. Perdóname, Señor, porque muchas veces no he sido dispuesto. Pongo tantos peros. Hay tantas cosas que me alejan. Perdóname, Señor. Y ayúdame a tener un corazón como el de los samaritanos. Que tú viste ese corazón y viste en ellos un campo blanco preparado para la siega. Que así tú veas, Señor, cuando voltees a ver esta pequeña iglesia, tú puedas ver un campo blanco, listo para la siega. Y que en todos nosotros, Señor, en mis hermanos, pueda haber mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a servirte, a seguirte, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú quieres, bendito Dios, a negarnos y a disponernos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Tenemos en ti verdadero ejemplo, hermoso ejemplo. Ayúdanos a seguirlo. Ayúdanos a realizarlo. Ayúdanos, Señor, a ver que tú y tu obra es lo más importante. Es lo que tenemos que hacer. Qué hermoso, Señor, es que tú nos permitas trabajar y servir para honra y gloria de tu nombre. Gracias. Gracias, Señor, te damos por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Gracias, Señor, te damos por la bendición que nos das de estar en este lugar. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros destinos. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares. Sabiendo, Señor, que estamos en tus manos. Sabiendo, Señor, que no hay nada que salga de ti. Sabiendo, Señor, que nuestra vida, corazón, todo está en tus manos, Señor. Ayúdanos. Llévanos con bien, Señor, y permítenos el día domingo volver a estar aquí para honra y gloria de tu nombre. Gracias. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa enseñanza, por esta hermosa por este hermoso pasaje que hemos podido considerar, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos, con cada uno de ellos. Bendice sus vidas, sus corazones. Bendice, Señor, a cada uno de ellos y produce, Señor, en cada uno de nosotros una vida y un corazón dispuesto para honra y gloria de tu nombre. Gracias. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde, en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Te lo pedimos y te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con todos ustedes. Y recuerden que el día domingo estaremos recibiendo por la tarde a las 2:30 a los pastores del sector. Los estaremos recibiendo. Así que, bueno, vamos a disponernos para estar por la mañana y por la tarde. Bueno, no tendremos culto, pero estaremos recibiendo a nuestros hermanos. Y el día sábado vamos a disponernos para estar aquí a las 10:30 para poder acomodar